El proceso electoral de 2024 está a punto de concluir. Esta será la primera elección de la era post-AMLO y la continuidad de Morena en la silla presidencial, ahora con Claudia Sheinbaum, no parece tener ningún riesgo. Sin embargo, la disputa principal está en otro terreno. ¿Qué se juega en esta elección? ¿Cuál es la estrategia que se plantea desde las filas de la autodenominada Cuarta Transformación? ¿En qué consiste el Plan C? ¿Cuáles son las condiciones de lucha en las que se encuentra el movimiento social? Bienvenidos a esta nueva cápsula desde el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y en esta ocasión platicaremos un poco sobre las perspectivas que se avisoran en esas elecciones y que, lejos de hacer el clásico análisis de las preferencias del voto por los candidatos y candidatas para los distintos cargos que están en disputa, iremos más allá. Reflexionaremos sobre la estrategia que ha seguido Morena y el peso que tienen las elecciones, y esta elección en particular, para la transformación social, enfrentando a la derecha, a sus partidos, a sus instituciones y a su estructura. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse, a comentar, a seguirnos en las redes sociales de Iskra, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde seguiremos subiendo más contenido de debate, de análisis y de reflexión sobre estos temas. Bien, en primer lugar, es necesario señalar que el gobierno de López Obrador representó una ruptura relativa con los anteriores gobiernos que se alternaban en el poder. No porque se planteara un cambio real en el modelo económico y político nacional, sino porque promovió políticas que buscaron limar algunas de las aristas más hirientes del sistema capitalista contra las mayorías. La Cuarta Transformación modificó marginalmente aspectos de la distribución de la riqueza, mediante programas sociales, el combate a la corrupción, la eliminación de la exención de impuestos a grandes empresarios, la austeridad en las instancias gubernamentales y el intento de que ningún funcionario ganara más que el presidente, la creación de organismos que hicieran contrapeso a algunos aspectos de la usurpación de la riqueza, como el Banco del Bienestar o el Fondo para devolver al pueblo lo robado, entre muchos otros. También se atendieron algunas necesidades básicas de la población más pobre mediante el acceso y el mejoramiento de los servicios de salud, educación y recreación, entre otros. Estas políticas no cambian de raíz las condiciones de explotación del trabajo ajeno, solo son paliativos que permiten, al mismo tiempo que los banqueros y los grandes capitales nacionales y extranjeros que operan en el país obtengan enormes ganancias. Más allá de lo que pudo y no pudo resolver el gobierno de López Obrador, de lo que avanzó o no, de lo que logró modificar y de las limitaciones propias y las que encontró en el sistema, siempre mantuvo como uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación a la estrategia parlamentaria. Por lo tanto, la disputa central en estas elecciones está en ese terreno. A pesar de las limitaciones de la llamada Cuarta Transformación, los intereses creados vinculados al PRIAN, que se vieron afectados por las políticas gubernamentales, añoran regresar a la situación anterior. Todo el sexenio han trabajado por ese retorno, desde los grandes medios de comunicación, desde el Parlamento y el Poder Judicial, y apoyando movimientos que antes combatieron con gran fuerza, con tal de dificultar la gobernabilidad de López Obrador y sus aliados. Fíjense, en 2018, López Obrador ganó con más de 30 millones de votos y su popularidad garantizó que Morena y sus aliados tuvieran 307 de los 500 diputados y 68 de los 128 senadores. Haber alcanzado la mayoría absoluta, es decir, 50% más 1, les permitió realizar cambios en leyes secundarias y aprobar los proyectos gubernamentales de ley de ingresos y presupuesto de egresos, pero no pudieron aprobar reformas constitucionales sin establecer alianzas con la oposición, ya que dichas reformas requieren mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de legisladores. Esto representó un límite claro de la estrategia parlamentaria, porque no les permitió ninguna modificación a las reformas estructurales, aprobadas por los gobiernos priistas y panistas previos, que dejaron en manos de particulares las ganancias de grandes sectores de la economía antes manejadas por organismos paraestatales. Para las elecciones intermedias de 2021, ya con 3 años en el gobierno y con un contexto distinto en donde evidentemente la fuerza electoral de 2018 no se iba a replicar, Morena y sus aliados obtuvieron 292 espacios en la Cámara de Diputados. Es decir, su fuerza parlamentaria disminuyó. Si antes necesitaban tejer alianzas para alcanzar la mayoría calificada, ahora esa posibilidad se alejaba aún más. Ahora necesitaban los votos de sus adversarios políticos. Una de las reformas que cobró mayor relevancia en ese periodo fue la reforma eléctrica, que buscaba disminuir la participación de los privados sobre este sector. Es decir, limitar los alcances de la reforma energética privatizadora del PRI y PAN, a pesar de que era evidente que los diputados de estos partidos no votarían a favor de la reforma de López Obrador, Morena y aliados trataron de convencer a los diputados opositores para que sí lo hicieran.
¿Cuál fue el resultado? La no aprobación de esa iniciativa. Por lo tanto, aceptar el sistema político mexicano como marco para cualquier transformación pasa necesariamente por el reconocimiento de los procesos electorales, la aprobación de las leyes en el Congreso y por aceptar las decisiones del podrido Poder Judicial que padecemos. López Obrador ya ha sufrido las consecuencias de esta estrategia política, que le ha cerrado el paso a sus principales iniciativas. Es de resaltar especialmente el papel de la corrupta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que no tiene empacho en hacer evidente su identificación política con el PRI y el PAN, y que ha usado esa instancia para echar atrás iniciativas de la Cuarta Transformación. No es criticable que Morena y sus aliados se propongan ganar en estas elecciones una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, asunto que se ve muy poco probable que logren, prácticamente imposible. Lo criticable es que, en aras de ese objetivo, establezcan alianzas con todo tipo de personajes corruptos y deleznables, ofreciéndoles puestos de todo tipo, supuestamente para atraer votos. Esta política no es nueva en ese partido y conocen el resultado al que conduce. Ya en las elecciones intermedias del 2021, Morena ganó varias gubernaturas, colocando en ellas a expriistas y expanistas que no solo habían criticado las políticas de López Obrador, sino que habían actuado contra ellas. Es decir, personajes que ni siquiera compartían la visión política reformista del obradorismo. El resultado ha sido que esos gobiernos no se distinguen en nada de los partidos a los que se supone que les ganaron, provocando enorme decepción en la población de esos estados. Por otro lado, al priorizar la vía parlamentaria, se han alejado de la movilización social, que es el único ente capaz de hacerle frente a la presión constante de la derecha más reacia y la única fuerza que puede impulsar cualquier proyecto progresista hacia adelante. Pero eso se ha ido dejando de lado. El llamado Plan C promueve el voto por esos candidatos imposibles de apoyar por el movimiento social y por cualquier ciudadano medianamente informado de la vida política nacional. Si el objetivo era lograr que prendiera la consigna de votar por Morena en todo, ¿por qué no buscaron candidatos identificados con los movimientos sociales? Personajes reconocidos por una trayectoria política honesta y de compromiso con los intereses de las mayorías. La estructura de Morena está corroída y se expresa en que se le abren las puertas a todo tipo de personajes nefastos. Sin embargo, para los que estamos comprometidos con el movimiento social, no puede ni debe ser opción siquiera voltear a ver a la candidata de la derecha recalcitrante como lo es Xóchitl o al propio Maínez. Pero eso tampoco debe ser impedimento para criticar a Morena, su estrategia y su estructura. Entonces, ¿se puede modificar el sistema jugando en el terreno parlamentario? López Obrador ha insistido reiteradamente en la necesidad de modificar el Poder Judicial para que no sea instrumento político de la oposición ni sirva a los intereses de quienes pueden pagar por una supuesta justicia que solo beneficia al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco. Sin embargo, la estructura política en la que se basan las decisiones nacionales sigue siendo la misma de los últimos 40 años. Se trata de una estructura institucional creada para beneficiar a los sectores políticos y económicos que han venido controlando al país durante todo este periodo. Entonces, la disputa tendría que colocarse en otro lado. Si se sigue dejando intacta esa estructura política y de poder, no habrá cambios que se mantengan y se consoliden. Eso debe de quedar claro. Incluso esa misma estructura es la que impide que una fuerza ligeramente más progresista obtenga la mayoría calificada. La estrategia puramente parlamentaria no solo es insuficiente, sino que es errónea. Está claro que por ahí se enfrentan mayores límites que posibilidades. Los cambios reales y duraderos, aún en el terreno reformista, jamás han provenido de iniciativas impulsadas desde arriba. Solo la fuerza del movimiento popular es capaz de generar una correlación de fuerzas que permita avanzar más allá de las limitadas modificaciones de la Cuarta Transformación. Se requiere la construcción de organizaciones que no estén subordinadas a ningún partido político institucional, que levanten banderas de lucha que recojan el sentir y las necesidades de las grandes mayorías y que sean capaces de generar una movilización suficientemente fuerte para lograr las transformaciones más esenciales para el futuro de nuestro país. Se necesita avanzar en la construcción de un verdadero poder popular que logre colocar en la discusión la necesidad de modificar las estructuras anquilosadas que siguen existiendo y que vaya construyendo la fuerza para poder quebrantarlas. Si se sigue apostando exclusivamente a la vía electoral y parlamentaria, las derrotas seguirán llegando. La única forma de destrabar
esta contradicción es recurriendo al pueblo, no como un ente seguidor o aplaudidor, sino como el motor de la transformación, con sus propias demandas y proyectos. Y ese es el llamado. Asumamos las tareas que ese objetivo impone a todas las organizaciones de izquierda. Y seguiremos insistiendo en esto. La historia nos ha demostrado que las grandes masas, con sus demandas, con sus luchas y su fuerza, han sido las artífices de las grandes transformaciones de la humanidad. No se olviden de comentar, suscribirse y seguirnos aquí en Iskra, y que la chispa siga incendiando la pradera.